Bienvenido a la asignatura Fundamentos del Periodismo, comprendida dentro de la titulación de Periodismo Semipresencial en la que estás matriculado. Este vídeo tiene la finalidad de presentarte el aula virtual en la que tendrás toda la información para el desarrollo de la asignatura. Haremos un recorrido por las diferentes pestañas y herramientas del aula virtual para que tengas claro los contenidos y criterios y procedimientos de evaluación, así como las herramientas de comunicación con los que cuentas. En la pestaña Información General tienes una presentación general de la asignatura, la guía docente y una guía de estudio. Los temas que vamos a estudiar están estructurados en los primeros 4 módulos de la pestaña de Contenidos. En cada módulo se aportará los materiales necesarios para desarrollar la asignatura y se abrirá un taller colaborativo para que vosotros podáis desarrollar los temas de forma más completa. En todo caso, os recomiendo un manual básico con el que tendréis que trabajar: El periodista universal, de David Randall. La segunda edición es de 2008 y está editado por Siglo XXI. Podéis utilizar reediciones posteriores. Con el fin de que el desarrollo teórico de la asignatura en su curso puedas ir aprendiendo a seleccionar información, profundizar en las cuestiones importantes y presentar la información de manera adecuada, los bloques temáticos se presentarán en formato PowerPoint con una extensión de 30 a 50 diapositivas. Se tendrá en cuenta tanto el fondo, el contenido y la creatividad con la que se expongan los temas de estudio, así como la forma en que se presenten. En concreto, los temas que se desarrollarán en cada módulo son los siguientes. En el módulo 1 veremos el primer bloque de la asignatura, las cuestiones previas que debe considerar un periodista. Los aspectos que tendrás que desarrollar son los siguientes: las actitudes del buen reportero, las limitaciones de los periódicos en función de los intereses de los propietarios, de la cultura periodística del momento y de los lectores, lo que es noticia y los factores que determinan el valor informativo, y finalmente tendrás que determinar las fuentes que has utilizado para desarrollar este tema. En cuanto al manual básico, para desarrollar este primer módulo tendrás que consultar los temas 1, 2 y 3, pero igualmente deberás utilizar otras fuentes que tú mismo hayas seleccionado. En el módulo 2 trataremos el segundo bloque de esta asignatura, la configuración de la noticia. Los aspectos que debes desarrollar son los hábitos de los reporteros de éxito, la búsqueda y selección de la noticia, las fuentes utilizadas para la noticia, fuentes útiles y fuentes descartables, y al final, como en el bloque anterior, deberás hacer constar en tu presentación PowerPoint las otras fuentes, aparte del manual básico, que has utilizado para desarrollar este bloque. Los temas que tendrás que utilizar del manual básico para desarrollar este bloque temático son los temas 4, 5, 6 y 7. Repito que además deberás tú mismo aportar una selección bibliográfica adecuada. En el tercer módulo veremos el bloque tercero de esta asignatura, que consiste en cómo escribir en un periódico. Los aspectos que vas a desarrollar son las pautas para escribir en un periódico, planificación, la claridad, la veracidad, el lenguaje ligero, la precisión, la adecuación, la eficacia y la revisión del texto. Veremos también cómo se elaboran las entradillas, cómo escribir una entradilla y el enfoque de los diferentes tipos de noticia. Y finalmente veremos el texto, las pautas para construir un texto, el análisis de la estructura de los textos, el desenlace, la atribución y la descripción. Además, veremos el uso de las citas y tendrás que hacer constar, como en bloques anteriores, aparte del manual básico,
las fuentes que has utilizado para desarrollar este bloque temático. En cuanto al manual básico, los temas en los que tienes que centrarte para este bloque temático son los temas 13, 14, 15 y 16. En el módulo 4 veremos el bloque cuarto de nuestra asignatura, que consiste en aprender a escribir con ética. Tendremos que desarrollar aspectos como los errores, las correcciones y los engaños, es decir, cómo podemos responder ante los propios errores y los engaños periodísticos, como periodistas. En segundo lugar, las directrices para escribir con ética y las zonas grises. En tercer lugar, los diferentes enfoques que hay para contar una historia, los comentarios involuntarios y los comentarios deliberados que se hacen al editar una noticia, cómo ser un buen reportero y finalmente, cuando hayas desarrollado estos temas, tendrás que citar las fuentes que has utilizado en su desarrollo. Respecto al manual básico, las fuentes que necesitas tener en cuenta, los temas que necesitas tener en cuenta serán los temas 11, 12, 17 y 18 y 19 del manual básico. Finalmente, el módulo quinto consiste en un documento de síntesis final. Este documento es de máxima importancia. Se trata de elaborar un documento Word en el que el alumno debe hacer una síntesis de todos los conocimientos y contenidos estudiados. Se tendrá en cuenta la forma de presentar el documento, citación de fuentes, veracidad, originalidad en la redacción, aportaciones personales. La falta de originalidad o copiar directamente de las fuentes, internet, libros, artículos, puede conllevar una descalificación del documento síntesis. En tercer lugar, quiero decirles que existen muchas lecturas interesantes para desarrollar estos temas. Todas estas lecturas podéis consultarlas en la guía docente. Sin embargo, con el objetivo de realizar un trabajo en profundidad, he preferido poner solo una manual como obligatorio que servirá de base para toda la asignatura. Insisto que además cuento con que vosotros vais a completar con otra bibliografía. Este manual, vuelvo a citarlo, es El periodista universal, de David Randall, segunda edición de 2008, editado por Siglo XXI, y como ya he comentado, puede haber reediciones posteriores que también podráis utilizar. Además, repito, tenéis que hacer vuestra propia búsqueda de documentación y yo en cada uno de los módulos iré aportando nueva bibliografía y nuevos materiales que podáis utilizar para el desarrollo de la asignatura. Los criterios y pautas de evaluación y el calendario de entregas que seguiré puedes verlo en la pestaña de evaluación. Ahí aparecerá, se habilitará para cada entrega una tarea. En cuanto a las herramientas de comunicación, además del correo de la asignatura, doy mucha importancia a los foros colaborativos y a los talleres colaborativos. Asimismo, tendremos al inicio del curso una sesión de videoconferencia con el fin de que podáis plantear todas las dudas que tengáis de cara al desarrollo exitoso de esta asignatura. La fecha ya la tenéis establecida en el aula virtual. Antes de despedirme y darte de nuevo la bienvenida a la asignatura, te sugiero que leas detenidamente cada uno de los apartados del aula virtual para que comprendas bien la dinámica de esta asignatura. Cualquier duda que tengas, estaremos en contacto a través del correo y de los foros que iré abriendo para los diferentes temas que se vayan planteando. Mucho ánimo y buenos días.